Ya casi no se rediscuten ideas, planes de gobierno y programas políticos, lo que lleva a veces a banalizar la política, pervertir las democracias y manipular al electorado con el espectáculo de luces, cámaras, acción. La imagen manda y el branding se impone. Y el tiempo televisivo es tiránico, no permite la discusión si no hay venta o el espacio del programa no eleva la audiencia que interesa. El marketing político es programado, mecanizado y muchas veces estandarizado. Cito al invitado de hoy con esta frase: el gran problema por el que no tenemos partidos políticos es porque no se adoctrina. Y los tres factores para construir institucionalidad de los partidos políticos son reclutamiento, formación, adoctrinamiento. Este último, fundamental. Esto es Contacto Político, orientado a nobles dirigentes, líderes, políticos y colegas coaches y asesores, consultores que iniciamos en esta actividad profesional. El tema de hoy: adoctrinamiento político no apocalíptico, una mirada positiva del adoctrinamiento político. Converso con el doctor Osvaldo Moreno Ramírez, politólogo, laureado y experto en estrategia y asesoría política. Es, quizá por esta fecha, el más consultado e influyente analista político en el Ecuador. Pero todo eso es secundario, como dice en su Twitter. Lo principal es que es papá de Antonio José Moreno Gómez. Doctor Osvaldo Moreno, bienvenido a Contacto Político. Consultoría, coaching y comunicación en el ámbito político. Temas que abordamos en Contacto Político, el video podcast con Luis Figuera, consultor y master coach con PNL. Y así comenzamos. Un gran saludo, un abrazo fraterno, gracias por tus palabras. Encantado de estar en este espacio. Encantado de poder servir a Venezuela. Entiendo que eres venezolano. Yo siempre recuerdo una frase de Martí. En alguna ocasión era expulsado de Venezuela y le decían, ¿y cuáles son sus últimas palabras antes de irse? Y él dijo, deme Venezuela en qué servirle, en mí tiene un hijo. De hecho, por eso mi hijo se llama Antonio José, por Sucre. Antonio José de Sucre. Y yo, digamos, soy un hombre bastante compulgido, bastante, digamos, imbuido y comprometido con los procesos de integración en América del Sur especialmente. Y digamos, este tema de Venezuela a mí me llena mucho de afecto y de gratitud por todo lo que ha hecho la patria bolivariana por la libertad del continente. Eso yo lo tengo clarísimo y aspiro algún día a que mi hijo estudie con mayor detenimiento y probidad en la batalla de Ayacucho y no el 4 de julio. Así que gracias por tus palabras y estoy a tus órdenes. Usted es un amante de la historia, doctor, y muchas gracias por la deferencia para con Venezuela. Sí, soy venezolano y estoy agradecido, ya rumbo al 5º año consecutivo interrumpido en Ecuador. También muy agradecido y bueno, contento de poder servir a esta causa que de cierta manera siento que se me limita un poco en Venezuela. Y aquí estoy con toda mi familia, bien a gusto. Doctor, usted es un amante de la historia. Yo creo que esa es una de las mayores contribuciones que usted sigue sembrando en quienes le escuchamos, en quienes seguimos su contenido. Yo siempre digo que de las ciencias sociales, la madre, el tronco es la historia. Digamos que el conflicto lo generamos los políticos. Creo que la geopolítica, las relaciones internacionales son la prima con plata, y creo que la sociología es nuestro abuelo. Es decir, son las ciencias sociales. Y eso de alguna forma, yo vengo de las ciencias sociales. No soy un tipo que repentinamente salió a la universidad y dijo, bueno, ¿dónde hay un nicho, un mercado? Siempre busqué o me formé, digamos, en una formación en tiempos complicados para el Ecuador. Bueno, tú llegaste, lamentablemente, si llevas 5 años, has vivido el proceso de degeneración que el país ha sufrido, víctima, creo yo, de prácticas totalmente el otro extremo. Digamos que pasamos de un extremo. Siempre creo que es un error comparar a Correa con Chávez. Me parece que aquí las Fuerzas Armadas no terminaron siendo cooptadas por el correísmo, y nos quedamos con la mejor parte del correísmo. Y eso se ve en el día a día, en el hecho de que Guayaquil, por ejemplo, esté camino a las 5 ciudades más violentas del planeta. Todo esto ha sido un proceso
creo yo, desde desmantelamiento de lo público. Bueno, no es el objetivo de esta conversación, pero al venir de, acuérdate de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, el vivir en Guayaquil, una ciudad que es un poco difícil para ciencias sociales, siempre lo fue, y al menos yo, mientras siempre me hice la promesa, mientras mi madre viva, yo no puedo irme de Guayaquil. Todo el mundo, ¿por qué no vives en Quito? ¿Por qué no vives en México? Probablemente teniendo la oportunidad de poder vivir en cualquier ciudad del mundo hispano, siempre he estado en Guayaquil, y al menos mientras mi madre viva voy a continuar acá. Entonces, la historia es fundamental para entender los procesos políticos, y conozco un poco de tu oficio. Digamos, mi esposa es una coach acreditada, no solo de formación, educación continua, sino formal, universitaria, de posgrado y posgrado. Y tal vez no soy experto en el tema y pretendo no serlo, trato siempre de enfocarme solo en un área. Pero en todo caso, sí, creo que la historia es fundamental para entender los procesos. Y para mí Venezuela no es un país. Realmente para mí la historia es fundamental, como te planteo. Y en el ejercicio profesional, y yo siempre en Colombia digo, como te había planteado, yo a los colombianos siempre les digo, es hora de que el departamento del sur regrese a la madre Gran Colombia y que el Bajo Cauca regrese al Ecuador, porque en esas disputas fronterizas, así como fuimos parte de Colombia, el Bajo Cauca, todo de Popayán, Pasto, todo ese sector fue parte 2 años formal del Ecuador. Hubo hasta una guerra. Entonces siempre les planteo, yo soy un gran colombiano del sur y creo que Venezuela es eso. Creo que Venezuela, la Venezuela de Bolívar, de Miranda, la Venezuela de Páez, incluso, porque los llaneros tal vez no éramos muy instruidos en las ciencias sociales, pero si no había lanceros no había independencia, ¿no? Como decía este maravilloso autor venezolano que le siento tanta gratitud como a Bolívar, pero en las letras, que fue Arturo Uslar Pietri. Hay un libro maravilloso de Arturo Uslar Pietri que se llama, bueno, todo el mundo lee Las Lanzas Coloradas, que seguramente lo leíste en el colegio, que es el clásico, el bestseller, pero hay un libro maravilloso que lo recomiendo, que se llama El Camino al Dorado. No sé si lo lograste leer. No lo he leído, pero sí lo he escuchado, El Camino al Dorado. Es de los bestsellers del viejo. Y en Venezuela, te va a parecer gracioso, yo alcancé a Uslar Pietri, pero ya al final de su vida, ya muy mayor, muy viejo, y conocí también al general de generales, ¿cómo es que se llama? General de generales, el viejo, que todavía está viejo y queda ya más loco, pero que fue uno de los, digamos, de los mentores conceptuales de Chávez. Ya me acordaré de su nombre, fíjate que se me acaba de borrar. Sí. Entonces, en ese contexto, bueno, ese Camino al Dorado es un libro súper interesante de Uslar Pietri, y creo que lo tengo en mi biblioteca firmado por él, y es un libro donde Uslar Pietri habla de un reino que se forma en Venezuela, en el Orinoco, de un que no se habla en la historia mucho de España, de los micro reinos rebeldes que se formaban junto a los quilombos en la selva. Pero bueno, esos son temas de... Ya que me diste piola, a mí Venezuela me conmueve mucho. La semana pasada estuve en un evento, una fundación que trata el tema de la migración de los venezolanos y peruanos y colombianos acá en Ecuador. Y estaba yo en la actividad y preguntan los organizadores, a ver, levanten la mano los que no son ecuatorianos. Entonces levantamos la mano. Bueno, vamos a socializar. La comida preferida de ustedes. Habíamos cerca de 13 venezolanos y 11 dijimos el encebollado. Entonces yo explicaba, oye, que hemos perdido, lo último que se pierde es la identidad gastronómica del país de origen, naturalmente. Pero así que también tenga usted presente que ya hemos sido gratamente secuestrado el paladar por el encebollado y particularmente el encebollado mixto. Yo soy un enamorado. Como venezolano soy un amante empedernido de Colombia, de la Colombia de ahora, digamos la Colombia en la que he vivido, en la que he trabajado cierto tiempo. Amo profundamente a Colombia de extremo a extremo, gran nación, hermana también. Se llamaba Jacinto Pérez Arcay. No, claro, todavía está con vida. Está entero, 90 años el viejo, y tendría que en otro momento seguramente conversar. Por aquí tengo en mi biblioteca un libro firmado por él. Y eso tiene mucho que ver con el adoctrinamiento, para entender un poco, bueno, los resultados, de alguna forma, las padecen o los gozan los pueblos de sus mandantes, pero hay un proceso previo de adoctrinamiento, ya como un poco conectándolo, y lo que yo quería decir, básicamente, era esa ausencia de formación en los partidos en valores ideológicos. O sea, no puedes negar la ideología, y creo que eso es lo que pasa en muchas campañas, y ahora hablando de los temas técnicos, de negar la política. El negar la política yo creo que es el error más grande que se cometen en las campañas. Te puedo decir, en 20 años de ejercicio, sigo pensando que las redes sociales generan más divorcios que votos. Lo que no puedes prescindir es de la comunicación política digital, ¿no? Que es otra cosa.
pero en todo caso creo que la formación doctrinaria en la política es fundamental para prolongar en el tiempo, digamos, el ejercicio político desde otra visión. Profesor, un poco para no darle tanta cabida al imaginario de quienes nos van a escuchar o ver más adelante y se queden únicamente con su constructo conceptual de lo que es el adoctrinamiento. Regálenos su concepto para que lo tengamos claro en lo sucesivo de la conversación. ¿Cuál es su distinción teórica o conceptual del adoctrinamiento político? ¿Cómo no? Hay dos materiales, porque la gente ya nos está leyendo, estos carajitos, como dicen ustedes a los estudiantes universitarios. Hay dos materiales audiovisuales, más que puedo recomendar a Sartori, a Gramsci, pero hay dos libros y obviamente a Laclau. Pero hay dos materiales audiovisuales extraordinarios que están en YouTube. Porque en YouTube, que para mí es el Netflix del pueblo, encuentras así como hay porquerías, cosas maravillosas. Y hay dos materiales que si me permites darte sugerencias, hermano. El uno se llama Manual de Conducción Política, que dura 3 horas y media y es dictado por el propio Juan Domingo Perón en los años 50. Y está ahí en blanco y negro el material, espero no lo bajen, porque a veces hay reaccionarios que no quieren escuchar el tipo de pensamiento diferente. Se llama Manual de Conducción Política de Juan Domingo Perón. Dura 3 horas, pero vale la pena. Y el segundo material, ese es más contemporáneo, creo yo ya a color, que es la clase que da en la escuela de cuadros del APRA en Perú, Alan García. Es una cosa, hermano, eso yo personalmente te lo recomiendo. Sí, vas a quedar, gracias, te gusta la historia, la política, vas a quedar trastornado, igual como que dijo. Entonces, hay esos dos materiales. El manual, y lo digo pausado, porque claro, el guayaco a la rápido, ya te diste cuenta, aunque creo que el guayaco se parece mucho al de Valencia, al de Maracay, al de Caracas, nos parecemos muchísimo. Sí, al oriental. ¿Pero? También, yo soy más de Oriente, más de Anzoátegui, por allá en Monagas. Claro, Anzoátegui en Puerto La Cruz, ¿no? Sí, yo soy de Maturín, al lado, 3 horas. Conozco, tuve un cliente ahí que que el partido se llamaba Dale Vale, seguramente vas a conocer a mi hermano Figueroa. Entonces, ahí en Venezuela he trabajado con Copey también, algunas cosas hicimos en Venezuela en su momento. Entonces, este par de manuales, insisto, lo digo pausado, Manual de Conducción Política de Juan Domingo Perón, ahí Perón explica un poco esto del tema del adoctrinamiento. El adoctrinamiento básicamente es la tercera etapa de la formación que es previa al reclutamiento. Es decir, lo primero que tú tienes que hacer en los partidos, o tenemos que hacer en los partidos, es el reclutamiento. ¿Y dónde tú reclutas? En las universidades, en los sindicatos, en los comités barriales. O sea, es fundamental. El trabajo de territorio, sin trabajo de territorio no ganas elección. El segundo viene la formación, que la formación puede venir en diferentes artes. Esos son diferentes artes. Pero ya el adoctrinamiento, y ahí cito a Perón, es la ciencia de poder persuadir desde las ideas. Me explico. Y de las ideas en las que no tenemos que coincidir en absolutamente todo. Hay mínimos imponderables e innegociables. Yo creo que tanto una persona de izquierda o de centro, como se quiera calificar, yo no califico a la gente ideológicamente, porque es una barbaridad hacer ese tipo de comportamientos sectarios. ¿Okay? Es gracioso porque hay mucha gente que me dice, usted es de izquierda, derecha. Yo soy dentro de la derecha, soy la extrema izquierda. ¿No? Pero en todo caso, dentro de esa derecha, que yo soy la extrema izquierda dentro de esa derecha, he tenido clientes, creo yo, más de centro a la derecha. Pero el tema pasa porque estos procesos de adoctrinamiento, especialmente si lo planteamos a Perón, son los que cohesionan o son los que crean raíces en el pensamiento y en la construcción de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque mira el caso ecuatoriano. No te voy a hablar de la Cuarta República en Venezuela, ni el Pacto del Punto Fijo, y luego el chavismo, y el cisma que creo que generó de alguna forma, probablemente, o no, pero el cisma que genera Maduro en Venezuela, que me parece que como que Chávez lo tenía contenido, por lo menos Chávez tenía los dedos en la presa que se le venía encima, pero ya con Maduro creo que el tema se le reventó las manos. Que irónicamente esa dolarización de facto es lo que creo que le está devolviendo de alguna forma algún tipo de estabilidad a Venezuela. Sí. Pero el adoctrinamiento es lo que hace que tú no tengas como en el Ecuador personas que están en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partidos políticos. Pero no es culpa de ellos. ¿Qué es lo que pasa con un chamo, un carajito, como dicen ustedes, o un chino, como dicen en Colombia, o un pibe, como dicen en la Argentina, ¿sí? Que entra a la universidad en primer año? ¿Ya? Si tú tienes hijos, ¿qué edad tiene tu hijo mayor o hija mayor? 25, 23 y 21. No, pues ya son hombres y mujeres, y ya son hombres y mujeres de esta patria, ¿no? Si vienen aquí, ya son ecuatorianos, al menos para mí son ecuatorianos también. Gracias, muchas gracias. Entonces, un hijo tuyo, o un hijo nuestro,
o cuando entre mi hijo a la universidad, a los 18 años existe un partido político que probablemente cuando él se gradúe ya no exista. Entonces, al no existir esos partidos institucionalizados, porque ¿cuál es el gran problema, yo creo, del Ecuador medular? Debilidad institucional, carencias institucionales, es decir, las instituciones son débiles, las instituciones son endebles, las instituciones no funcionan porque son débiles. Lo mismo pasa con los partidos políticos. Entonces, el proceso de adoctrinamiento es el que te garantiza que al menos quien milita en ese partido político y que luego va a servir a su ciudad, a su país o a los espacios de representatividad que la democracia te permite, lo pienses 2 veces, ¿sí? Antes de que tú vayas a traicionar tus principios o vayas a traicionar a tu partido o a tu ciudad o a tu misma familia. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es la función que cumple la doctrina política en los partidos políticos? ¿Solo de mantener la institucionalidad o hay algo más allá de la función de la doctrina, del adoctrinamiento político para los partidos? Casi te digo, te parece poco la institucionalidad, pero por supuesto, es el tronco medular la institucionalidad. Mira, cuando las instituciones son débiles, mira el caso de Colombia. Ya, Uribe podrá hacer todo lo que tú quieras, ¿sí? Y a veces la gente me dice a mí, oye, ¿por qué no te lanzas? Tú no te imaginas la cantidad de gente que me ha ofrecido candidatura o que me escribe. Bueno, para mí eso no es vida. Mira el caso de Correa, tiene 100 que lo quieren abrazar, levantar en hombros y 100 que lo quieren pegar o matar. Bueno, una frase suya es: los políticos no se pertenecen. No, para nada. Entonces, mira el caso de Uribe. Pues yo Uribe lo conocí trabajando en Colombia. Más que conocerlo personalmente, estuve cerca de un proceso, de una alianza que había en un determinado departamento, y el hombre estaba catalogado como uno de los más grandes colombianos y estaba por sobre Bolívar en las valoraciones. Yo hablando hace 10 años. Hoy, las 2 veces que me lo he encontrado el pobre hombre, paramilitar, asesino, para mí, eso no es vida. Pero en el caso de Uribe, te ponía el ejemplo de Uribe, con todo lo que lo puedan cuestionar, es un tipo que respetó la institucionalidad y no siguió religioso. Pudo haberlo hecho. Entonces, las instituciones sólidas son las que ponen alto o le ponen límites a los políticos, porque los políticos no necesitan más poder, sino más control. Entonces, el que un partido tenga un proceso de adoctrinamiento lo institucionaliza y lo hace más poderoso. Y eso hace que no se prolongue. Mira el caso de Ecuador. Pues en Ecuador no tienes partidos. En Ecuador tienes movimientos que tienen dueños, que son sectas. El correísmo es una secta. El Partido Social Cristiano es una secta. Me imagino, no te va a poner en problemas, pero ni hablemos de Manta o Manaví, que Manaví es maravilloso. Yo la verdad, Manaví, si no me casaba con una colombiana, lo más seguro es que hubiera tenido que casar con una manavista. Manaví es una cosa. Esta campaña reciente seccional tuve la oportunidad de participar como coach político, un candidato a la provincia, y me hizo pues conocer casi la totalidad de los cantones. Una maravilla, la vialidad más íntima, más escondida que se puede hacer, la comida, los paisajes, los atardeceres, en fin. Yo podría desayunar, almorzar y merendar todos los días tortillas de maíz con chicharrón, sudado, chicharrón de asado, hornado de pescado. Pero en todo caso, por eso es importante, una vez más, la institucionalidad, porque cuando tú tienes partidos institucionalizados, partidos que han elaborado procesos de adoctrinamiento, claro que obviamente yo creo que no es lo mismo ser marxista en el siglo XIX que serlo hoy, o ser neoliberal o libertario hoy que lo era hace 20 años. Los movimientos, el pensamiento evoluciona, no puede ser estático. No. Tienes el extremo que es Corea del Norte y por otro lado tienes Bolivia que tiene mejores resultados. O sea, creo que el adoctrinamiento es para eso, justamente para que en base, en función a ciertas ideas, fortalezcamos los nexos o los vínculos que tenemos en función de un objetivo que es un país, en este caso una ciudad, pero eso te cohesiona, te da más fortaleza institucional. O sea, cuando no hay eso, pasa lo que pasa en el Ecuador, pues que tengas a Estrada, creo que es un día levantándole el brazo Lazo y al día siguiente lo tienes a Correa de Twitter diciéndole que es lo máximo. Que yo no voy a juzgarlo por eso, no tengo nada contra Estrada. Claro. Un par de veces creo que hemos conversado y almorzado. Pero eso pasa en el Ecuador. Ahora, por otro lado, es una ventaja para gente como tú o como yo que dedicamos a esto, porque si viene un tipo de 40 años o 50 decirnos que quiere ser presidente en México o en Paraguay o en Honduras, que son países donde te parece mentira que tienen instituciones de partidos, o República Dominicana, que es una locura el tema de los partidos. Mira que Leonel Fernández no puede despegar por otro partido. En esos países, si no empezaste de las juventudes a los 20 años, pana, tu techo es senador y ya. Entonces, por eso es tan importante el adoctrinamiento. Ahora, en el caso de
de nuestros países de la región, se ha venido desinflando este asunto del adoctrinamiento. ¿Okay? De hecho, en Ecuador, el Código de la Democracia, y lo cito, el artículo 331 establece que los partidos políticos nacionales incluso reciben dinero del CNE para que fomente, cuente al menos, dice el artículo, al menos tenga un centro de capacitación y formación dentro de sus cuadros. Y además allí mismo señala que se debe formar políticamente no solo hacia adentro, sino también hacia afuera, a la ciudadanía. Pero, doctor Osvaldo Moreno, se ha venido desinflando, se ha perdido el interés por el adoctrinamiento y en parte tiene que ver con una satanización del concepto. Es decir, se hace escueta la importancia de adoctrinar. ¿A qué obedece este hecho? Bueno, para mí hay dos grandes problemas, ¿no? Que es la caja boba, digamos, ¿no? O esto que Chomsky llamaba el proceso de estupidización de las masas. Y Eco no estaba loco cuando nos decía que las redes sociales son las plataformas del pensamiento de los idiotas. Pero hay algo, mira, hay algo muy interesante. Por ejemplo, el otro día yo hacía una reflexión y yo no sabía que había TikTok positivo y TikTok negativo. Entonces, TikTok positivo, contenidos como los que tú compartes. El otro día me quedé sorprendido por unos contenidos de historia, contenidos de economía. Entonces te dices, es impresionante. Entonces, a mí me da la impresión de que precisamente estos medios masivos de comunicación, que bueno, para mí están en el proceso de desaparecer, ¿no? Yo creo que ya, y esto es súper interesante porque me parece que la radio que pataleaba en los 80, que se creía que iba a desaparecer por la televisión, me parece que la radio, no sé tu opinión, me parece que la radio se ha sabido, digamos, adaptar mejor al cambio digital de lo que los periódicos y la televisión tradicional. Me parece a mí que ya en 10 años el formato de televisión tradicional que tú y yo conocemos va a desaparecer y el formato también de periódico físico, que ya eso ya en Europa ya es mala palabra, o sea, que nos ven a nosotros usar el periódico para madurar aguacate, como decía Maca de Correa contra la prensa. Entonces, en esa transición que están teniendo los medios, algunos se adaptan, otros no, me parece que se hizo una mala campaña al adoctrinamiento, porque es como propaganda. Tú sabes que al final no hacemos marketing político como tal, eso no existe. Tú sabes que los gringos les encanta reinventar todo. Propaganda viene del latín propagatio, de propagación de la fe. Los primeros expertos en esto fueron la Iglesia Católica. Pero cuando los gringos ganan la Segunda Guerra Mundial y quedan fascinados, sobre todo con en Nuremberg mataron asesinos, sicarios, genocidas, pero los genios, digamos, los científicos, terminaron formando programas de aeronáutica, la NASA, todo el programa nuclear, y la comunicación. Se volvieron locos con Goebbels, obviamente Goebbels se suicida y mata a la familia. Entonces los gringos se encuentran con propaganda y como sonaba muy nazi, le ponen marketing. Ahí es que surge el marketing político como tal. Pero como sonaba, tú sabes que los gringos reinventan todo y los chinos reproducen en serie todas las cosas. Pero en el caso de la propaganda como tal, entonces este tema de adoctrinamiento se le hizo mala prensa. Y tú sabes, por lo que dice el maestro Chomsky, el poder que puede tener. Yo en eso soy un ciego creyente que hay que regular, tiene que haber ley de comunicación. Los medios no pueden estar sin ser regulados, tampoco perseguidos, ¿no? Pero tiene que haber un mínimo de responsabilidad ulterior. Entonces creo que ha habido una mala campaña y eso se refleja en lo que pasa, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, país donde vivimos tú y yo, que lamentablemente los procesos de adoctrinamiento se quieran satanizar, o sea, cuando es al contrario. Si tú tienes partidos institucionalizados, con primarios, lo que fue COPEI probablemente ADECO en su momento, ¿sí? Porque la figura de Chávez era tan abrazadora sería la palabra, que de alguna forma el Partido Socialista Unido de Venezuela terminaba siendo funcional, terminaba siendo accesorio, pero todo giraba en torno a la figura de Chávez, que no formó, habiendo gente, tú eres venezolano, me acuerdo de Bielma Mora en su momento, bueno, después como gobernador no fue tan bueno, él mismo, el que no es ¿cómo es que se llama? El que no es Diosdado en su momento, acuérdate, era el chavista light. Yo conozco bastante el proceso de Venezuela. Yo fui discípulo de Pérez Arcaiz. Entonces, de alguna forma, son cosas, mira, yo nunca lo había dicho, y obviamente te hablo en términos de lectura, en términos de conocer procesos políticos. ¿Sí? Yo, ahora que lo escucho hablando de General Pérez Arcaiz, desaproveché la oportunidad de saludarlo porque él vive al lado de un gimnasio en el que yo concurría en Caracas, en los próceres. Y entonces yo lo veía cuando él salía en las mañanas, bueno, con la escolta y todo, porque quedaba muy cerca del patio militar, ahí en los próceres. Y sí veía que el expresidente Chávez hacía mención a él de manera hacia el maestro, ¿no? Como el mentor.
Doctor Osvaldo, yo le comenté a varios amigos que iba a conversar con usted y dos de ellos me hicieron una petición y voy a leer una en particular. Dice lo siguiente. Es un colega... no le entrevistes más, no, mentira. Así dice, pregúntale al doctor Osvaldo Moreno si conoce a Javier Milei, el candidato liberal en Argentina que se perfila como potencial presidente de la nación, sin antecedentes políticos, sin experiencia política y con el discurso de la antipolítica, un discurso peligroso y que representa en el mundo el discurso de las dictaduras. Resguardo el nombre del amigo. No, tranquilo. A ver, a mí el fenómeno comunicacional me parece extraordinario. Tan es así que tú y yo estamos hablando a miles de kilómetros del tipo. Ahora, me parece que dentro de esa venta, y ese al final es nuestro trabajo, es también tú fíjate con quién debate, pues, y eso es un fenómeno triste que tuvo la Argentina, o tiene la Argentina, que es Argentina que tú y yo estudiábamos de Borges, de Perón, digamos, de Alfonsín, ya, radical, recuerda que eran radicales y peronistas. Pero, si tú te das cuenta, Milei no debate con economistas. Milei da clases de economía a todos los actores de la farándula argentina. O sea, esto es un tema más de hablar bien o mal, ¿no? O si es presentable o impresentable, eso ya es un juicio de valor que yo no me correspondería. Yo diría el fenómeno como tal. O sea, claro, es un fenómeno comunicacional extraordinario, indudablemente, pero si tú te das cuenta es humo. Porque con quien debate, entre comillas, o sea, quien tiene al frente es el de Farage. Yo digo porque, hermano, yo viví 5 años en la Argentina. 5 años en la Argentina. Formado, así como conocí a Pérez Arcay, este tipo de personajes hay que mandarle qué libros leer, nada más. O sea, no es que hay que ser, digamos, a mi general, mi general, ¿qué debo de leer? Te veía así, porque no es ni alto, si lo conoces, es un hombre sí. Imponente, las palas son más grandes que él. Una cosa extraordinaria, mi general. Entonces, lo mismo en Argentina. Yo me formé en la Argentina, conozco la Argentina. Deben sentir preocupación los argentinos ahora mismo por el fenómeno Milei. Mira, yo creo que hay cosas sobrevendidas, como la dolarización en el Ecuador, y como no soy economista ni me interesa, la dolarización para países que no son productores como el nuestro. Claro, tú me dices que Panamá, El Salvador, pero no somos países industrializados, somos países prestadores solo de servicios. No generamos nada, no tenemos ninguna industria, te lo digo con pena. Entonces la dolarización es un tema que es el tema, digamos, medular de la discusión en Argentina con Milei. Ok, sí, te libra la inflación, es verdad, pero el proceso, pregúntale a cualquier ecuatoriano que pase lo que vivió ese proceso, el proceso cuando haces el cambio de moneda, la sincerización de precios, digamos, la internacionalización de precios es terrible, ¿ya? Cuando países que no tienen capacidad de devaluar, entonces Argentina sí tiene su industria, y compite con su vecindario, que es Brasil. Entonces, no sé qué tanto le puede convenir, ojo. Creo que tiene que ser un debate, porque la dolarización es como ese padre pegador, digo yo, en Ecuador, que tú dices, era mi papá, le llegaba borracho y le pegaba a mi mamá, pero me puso en la mejor universidad. Esa es la dolarización. Entonces, en el caso de Milei, dime. No, le iba a preguntar porque precisamente la otra consulta que me pidieron exprofesamente que le hiciera tiene que ver con aquel muchacho, que ya no es tan muchacho, que siendo alcalde de un pequeño municipio de Nuevo Cuscatlán, luego le piden que sea el alcalde de San Salvador, hoy presidente de El Salvador. ¿Qué relación guarda el tema del adoctrinamiento o ausencia de aquello y el fenómeno también de Bukele? Es decir, hubo un espacio, hubo un vacío naturalmente, entre otros factores, pero el caso que nos ocupa hoy es el adoctrinamiento. ¿Es acaso Nayib Bukele o la ascensión al poder ausencia de un fuerte adoctrinamiento en El Salvador? Bueno, solo para concluir lo de Milei, creo que el momento que ya está, cuando se acabe la farándula, el espectáculo y empiece la política, ¿verdad? Yo creería que la misma Cristina, sin ser economista, se lo fuma. Entonces, Milei es bueno a la medida que lo pongas a debatir con todos los... Mira quiénes lo entrevistan, los medios, fíjate quiénes lo entrevistan a Milei, y mira quiénes son, y en qué programa se desenvuelven. No tengo nada contra la farándula, por si acaso, ¿no? Claro. Pero bueno. Sí. Mira, Bukele, lo que pasa es que, por ejemplo, El Salvador, Honduras, la tierra del padre Morazán. Morazán era, digamos, como el Bolívar centroamericano, lo que fue la República Centroamericana, que nos fragmentaron y dividieron también. Entonces, yo digo, El Salvador es un país chiquitito de 20 y tantos mil de kilómetros, pero tiene dos cosas interesantes. A ver, primero, lo que tú dices es cierto. Ahora, Bukele no era un hijo de vecino. Bukele
su padre, uno de los zares de la comunicación, como a decir aquí el hijo de Alvarado Roca, de Coavisa, si me ocurre. No tengo nada contra don Javier, por si acaso, ¿no? Pero en el caso de El Salvador, Bukele primero no era un hijo de vecino, ¿ya? Y tampoco fue un outsider, eso es falso. Bukele fue militante de un partido político, creo que del Frente Farabundo Martí, sí, si no me equivoco. así es, FMNL. Hasta que llegó al poder prácticamente. Ahora, soluciones, si me hablas de método, en el caso de Bukele, yo creo que este no es un tema de hacer cárceles más grandes, porque si tú no vas al problema de raíz, es decir, al generador de recursos humanos, a la materia prima de la delincuencia, que es la pobreza extrema, si tú no resuelves esos problemas, lo que vas a terminar haciendo es seguir agrandando cárceles. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el Ecuador? Claro, el Ecuador es un abandono absoluto y colapso de todos los servicios públicos, para mí, producto de un gobierno que no cree en el Estado. Pero al margen de eso, me parece que Bukele es un liderazgo súper interesante, pero está mal narrado, mal contada la historia, y generó un proceso de construcción, y él, en cambio, sí lo que ha hecho es el desmantelamiento de la clase política tradicional, y aquí podemos hablar de Laclau, Ernesto Laclau, para mí el pensador más grande, creo yo, del siglo XX en las ciencias sociales, argentino, en un libro que se llama La razón populista, que hay que leer. Y este libro que escribe Laclau, que es más para politólogos, creo yo, pero básicamente él reivindica los liderazgos como los de Chávez, como los de Bukele, porque finalmente terminan ejerciendo y ejecutando el poder en función de los intereses de las grandes mayorías. Voy a cometer un exceso probablemente, ya para la despedida. Si usted le consultaran, o si ya ha ocurrido en el pasado, que prepare un programa para un partido político, independientemente que ya esté creado un partido nacional en un país de la región. Le dicen, oiga, doctor Osvaldo Morenos, por favor, configure un programa de adoctrinamiento político para jóvenes y nuevos profesionales que vamos a ir a las universidades, vamos a ir a los gremios, a los sindicatos, traerlos al partido para darles adoctrinamiento durante un proceso de formación. Queremos robustecer los cuadros políticos. ¿Qué le diría a ese potencial cliente, a esa organización política? Bueno, yo te diría que probablemente como empresa hemos capacitado quizás 10.000 políticos en toda América Latina. Y a veces te cuento que me da miedo, porque me he tomado, fíjate que antes de los celulares, que me habría tomado, mi mamá era la que me tomaba fotos cuando era chiquito. Por ahí cuando fui dirigente estudiantil, un par de fotos en mi vida, pero a veces yo digo, ¿con quién nomás? Que espero que algún día no me saquen una foto con alguien, porque tantas fotos y te dan que estás en la capacitación, sabes que lo primero que te piden es una foto cuando termina la conferencia. Nosotros tenemos programas de formación, de hecho hemos recibido reconocimientos incluso de los gringos por un programa, incluso con Ronald, ese programa que hacíamos en Latinoamérica, o que lo hacemos, lo trasladamos a Ecuador, a las áreas más rurales. Nosotros hasta nos metimos en Canuto, pues, a las profundidades de Manabí, en lo que se llama el CPC, ¿cómo es la empresa de Ronald? Es Capacitación Política Ciudadana. Sí, fue, digamos, el aterrizarlo a los sectores. La gente decía, bueno, a ti solo te puedo ver en Salamanca, en la UNAM, en no sé qué. Y dijimos, tienes razón, hay que hacerlo también, aterrizarlo a nuestro país. Y en ese caso yo creo que, por supuesto, hay que seguir los procesos más que las capacitaciones. Si no hay un proceso previo de reclutamiento, eso es fundamental. Y eso tiene que ver mucho con el trabajo de territorio. Si no hay un proceso de formación, es como la parte de inducción formativa. Y si no hay un proceso de adoctrinamiento al final, que es como, es como los apóstoles, ¿no? Acuérdate que tiraron solo 12. También es lo que pasa en Ecuador con el mito de la universidad. Digo que yo soy un hombre que reivindica la universidad pública, a pesar de que no es una vacuna. En todo caso, si te pones a pensar, no todo el mundo tiene que ir a la universidad. En eso los alemanes son geniales con los institutos técnicos. Bueno, la gente que el panadero tiene o el zapatero tiene más plata. ¿Qué edad tienes tú, disculpa, hermano? Edad 49. Bueno, tú eres contemporáneo conmigo. Acuérdate en Venezuela, que acá no había tanto aquí en Ecuador, pero yo recuerdo cuando fui chico a Venezuela en alguna ocasión, que siempre el zapatero del barrio era un italiano, un español o un portugués. Sí. ¿Verdad? Sí, claro. Los panaderos. El panadero era, acá los colombianos se tomaron ese nicho en nuestro país, ¿no? Yo no entiendo por qué todavía no se introduce con tanta fuerza la arepa en Ecuador. A mí, yo podría creerme la arepa, pero en el caso de los oficios, por ejemplo, entonces, ¿te acuerdas que en Venezuela era el panadero, el ferretero era español, era gallego, era siempre un gallego? El comerciante de tela era árabe, turco, el paisano. Eso también acá en Ecuador, entonces yo creo que libanese, entonces hay un poco que desmitificar eso de
de la horizontalidad. Entonces, tiene que haber liderazgos. Y nosotros trabajamos en construir liderazgos. Sí. Y esos liderazgos son los llamados, digamos, a fortalecer los procesos de adoctrinamiento, porque alguien tiene que liderar. Yo siempre decía a mis alumnos, recuerdo, mira que me pasó algo chistoso, ¿no? Cuando yo empecé a dar pregrado, muy joven, todos se me hacían correístas radicales. Oye, yo no tuve medio contrato con el Correo. No lo conozco a Correo, no lo he visto. Yo me lo encuentro en la calle y no lo reconozco. No trabajé para el gobierno de Correo, al contrario, estuve hasta amenazado porque un par de veces en la prensa se me fue la lengua. Pero mis alumnos terminaban haciéndose correístas. Entonces yo empecé a preocuparme en qué estoy fallando. No porque sean correístas, sino... Entonces empecé a los gringos a invitar a profesores de la gente que más ranci radicalmente pensaba distinto a mí. Recuerda que soy politólogo. Pero hoy en día esos alumnos, ya cuando yo estaba tranquilo, ya escuchaba, por un lado venía el profesor Moreno y por otro lado venía otro y se volvían locos, les hacía cortocircuito en la cabeza. Los dos están totalmente disvariando en lo que dicen y en lo que hacen. Pero ¿cuál es el objetivo? Lo mismo que le decía a mis alumnos, se lo digo a tu audiencia. No importa si es de centro, izquierda, derecha, ecologista, hasta la ideología de género, que yo no la comparto, pero es una ideología también. Ejerzan, militen. Esa es la palabra, yo creo que esa es la palabra que me faltaba. Militen en partidos políticos. Es importante, querido amigo, la militancia, porque la militancia es la que surge de la formación y son los militantes los que deben de reclutar y son los líderes los que tienen que adoctrinar. Yo creo que ahí ya te lo expliqué mejor. Pero mito o realidad que no pocos dirigentes o líderes políticos secuestran esas iniciativas, esos anhelos, esos sueños, ese ímpetu de nuevo liderazgo. Es decir, hay liderazgos políticos que coartan, cercenan, castran el ímpetu de nueva sangre a los partidos políticos. Yo viví esa experiencia en Venezuela, en el Partido de Acción Democrática, del cual pertenezco. Es decir, en Venezuela hay un presidente, yo admiré y quise mucho a Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, pues el mismo partido le hizo eso es un juicio que voy a emitir y me hago responsable de él, le jugó sucio y después pagamos las consecuencias. Carlos Andrés Pérez nos dio muchos vítores, triunfos, y luego le pagan con la traición, con el destierro del partido. Y a Luis Alfaro Ucero, por cierto, secretario general del partido durante 30 años y también logró mucho en el país, luego lo expulsan del partido. Entonces la juventud del partido vimos eso como, ¿y qué queda para nosotros? Y ahí comenzamos a marcar distancia, por ejemplo. Entonces, mito o realidad que muchos dirigentes y líderes políticos castran, cercenan, coartan el sueño de la nueva sangre política de los partidos. Mira, tú me acabas de hablar de Carlos Andrés Pérez, y yo tengo una anécdota de un amigo venezolano, un médico, y él me decía, oye hermano, Chamo me decía, no hay un especialista o de la generación de él en Venezuela, cardiólogo, urólogo, lo que sea, que no haya sido becado total y absolutamente por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y todos de la clase popular y media. Gran Mariscal de Ayacucho se llamó el programa. Entonces no había, o sea, usted estudiaba el Chamo, salía de la Facultad de Medicina, en el acto, el gobierno te mandaba. Mira que en eso mala prensa, ¿no? El chavismo fue mucho más hábil, trajo a los cubanos, empezó a tratar, y te dio una percepción que supuestamente ellos tenían más, pero nada, todo lo contrario. Toda la generación de especialistas, que algunos en Estados Unidos son los genios, fueron formados con la plata de las becas que de hecho las inventó Carlos Andrés Pérez, que fue para mí el gran impulsor de la clase media venezolana, fue Carlos Andrés Pérez. Pero bueno, al margen de eso, sí, lamentablemente hay un dicho muy popular que se lo escuchó un viejo político que ya no está en este mundo, me acuerdo, el licenciado Nicolás Issa, por si acaso, no sé si sea primo de Leonidas. Entonces, que te digo, a mí sería un desafío poder sentar al primer indígena presidente de la historia del Ecuador profesionalmente. Pero Nicolás nos decía, hoy tenía una voz así, lo estoy imitando con cariño y respeto a su memoria. Yo lo quise mucho, licenciado. De hecho, cuando yo fui candidato a presidente de la Federación de Estudiantes, él me ayudó con Tela. Él era vendedor de telas también, libanés. Entonces me decía, mira, Juan, los viejos políticos no se retiran, los retiran. Hay que retirarlos. Entonces, nunca un viejo líder político, me decía él, que tenía 30 y pico de años, 40, 50 años de política, y su hijo Nicolás, bueno, creo que ha seguido su legado también. Amigo mío también su hijo. Entonces, nunca un político se va a retirar, pero por eso es tan importante la formación de cuadros, la formación de estructuras y obviamente la ramificación, y para eso se requieren de liderazgo, y para eso terminé entendiendo con los años la importancia de lo que ustedes hacen desde el coaching. Luis Beltrán Prieto Figueroa.
un noble venezolano, un insigne venezolano, creador del Instituto Nacional de Cooperación Educativa, INSE, llamado así. Él tenía una frase, de hecho nuestro secretario general del partido, Luis Alfaro Ucero, nos mandó a leer, tendría 16 años seguramente, y dijo, lean ese libro, Joven, impínate. Y el extracto de ese libro era, doctor, a los jóvenes no se les abren las puertas, los jóvenes deben abrirse sus puertas. Y entonces lo contrasto con esto que usted acaba de decirlo, lo voy a unir. No se retiran, hay que retirarlo. Bueno, me temía que esto iba a ocurrir, nos excedimos de su tiempo. Yo estoy muy agradecido de la deferencia que ha tenido de venir a conversar en este espacio. Lo agradezco profundamente. Gracias por esta clase, esta conversación amena sobre una mirada positiva de la necesidad que existe del adoctrinamiento político, doctor Osvaldo Moreno. Bueno, te agradezco muchísimo. Un abrazo a toda la comunidad venezolana. Yo lo reivindico, les cuento. Yo soy un tipo que, mi padre cuando era muy chico siempre me dijo, tienes que aprender estadística, tienes que aprender estadística. Yo, ¿para qué tienes que aprender estadística? Pero odio los números, papá, no importa. No es lo mismo la estadística, me decía, porque la estadística es la interpretación de los números. Tienes que aprender estadística para nunca en tu vida perder un debate. Y yo, te lo digo, en este medio de comunicación, agradezco públicamente, les envío mi abrazo a la comunidad de venezolanos en nuestro país. Gracias por todo lo que ustedes hacen por nosotros, por su sangre, por su sudor, por su amor, por su tiempo, por su espacio y por compartirnos tantas cosas. Yo reivindico la presencia de nuestros hermanos venezolanos y a cualquiera que quiera me llama y le demuestro con estadísticas que lo que aporta a la comunidad venezolana es 1.000.000 a 0 de cualquier tipo de inconveniente de gente indeseable aquí en cualquier mundo. Así que gracias, muchísimas gracias. Venezuela, esta es la patria de Bolívar, esta es la patria de Manuela, esta es la gran patria latinoamericana. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Bueno, lo consultaré más adelante para esas estadísticas. Hace falta que más y más venezolanos se hagan conscientes del aspecto positivo y los aportes que hacen acá en los países donde estamos, porque a veces las noticias negativas son las que superan las positivas. Muy amable, un placer inmenso. Hasta una próxima oportunidad. Solo un detalle, ¿eh? El 1% de los detenidos en el sistema carcelario ecuatoriano es venezolano. 1. 96 ecuatorianos y el 3 restante es colombiano. Un abrazo, querido amigo, y siempre a la orden. Un placer inmenso. Hasta la próxima.